Como grupo, al inicio del trimestre, tuvimos que decidir entre las distintas opciones que el profesor nos ofrecía sobre los derechos humanos. Luego de discutir y analizar las distintas opciones, quisimos elegir el derecho a la educación, ya que nos parece un tema de suma importancia y al cual hay que darle especial atención. Como jóvenes estudiantes que somos, nos llamó la atención principalmente porque sabemos que aunque es un derecho, somos muy privilegiados al gozar de ella, estando en plena conciencia de que vivimos en un país con un nivel de analfabetismo no deseado. Sabemos que se trata de un derecho importante y tenemos nuestras inquietudes al haber vivido nosotros mismos las diferentes etapas educativas en nuestro país. Por ello, nuestra pregunta inicial fue plantearnos si a través de una aproximación documental se podría decir que había habido una variación en la educación venezolana, ya que nosotros mismos, durante nuestras etapas de estudiantes, sufrimos distintos percances de distinta índole, como problemas con los profesores, problemas con los contenidos planteados para cada nivel, etc., que nos hacen preguntarnos si está ocurriendo una desmejora. Así como también nos llevó a preguntarnos si el Estado está teniendo que ver con estos surgientes percances, siendo él mismo el responsable de atender la mayoría de los casos, ya que la educación a nivel nacional, en su mayoría, representa instituciones públicas y en su minoría instituciones privadas. Si algo es cierto es que hoy nosotros como estudiantes nos enfrentamos al reto de saber aprender a filtrar tanta información que podemos encontrar en internet, en libros, en revistas, y cada individuo que se enfrente a una investigación debe tener cuidado en la selección de la información. Nosotros como equipo o como estudiantes nos ajustamos a lo que propone la guía Gavilán, específicamente en el paso número 2, que consiste en buscar y evaluar fuentes de información, y cada uno de los integrantes utilizó la herramienta de Google o de Google Académico, y también tuvimos la oportunidad de acceder a la biblioteca Pedro Gracias de nuestra universidad y encontrar diversas referencias que se ajustaran a nuestras necesidades con respecto a nuestra investigación del derecho a la educación. Fue importante el aprendizaje que tuvimos del uso de la aplicación Diigo, que nos permitía hacer una suerte de biblioteca personal o de biblioteca virtual, que a través de diferentes capturas de pantalla de diversos estudios o de sitios web como blogs o artículos de prensa que, digamos, se distanciaban un poco de lo que es el ambiente formal o académico de estudios de nuestras propias universidades venezolanas o latinoamericanas, pues nos servían para nutrir nuestra investigación y las diversas opiniones de lo que está pasando en Venezuela con respecto a la educación. El uso de palabras clave como educación 2014 en Venezuela, relación entre economía, pobreza y política en Venezuela, pues nos ayudó de forma más ágil a encontrar lo que nosotros necesitábamos y buscábamos como estudiantes. Asimismo, tuvimos la oportunidad de contar con una guía proporcionada por nuestro profesor Pedro Sertat, en donde pues evaluábamos si una referencia tenía un alto o un bajo nivel de confianza a través de una serie de preguntas. Esta guía consistía en responder una serie de ítems con respecto a la calidad de la información de cada referencia, y si el 80% de estas preguntas respondidas eran positivas, pues entonces nosotros podíamos decir que esta era una referencia que nos iba a servir y que iba a ser una fuerte referencia para nutrir nuestra investigación. Básicamente en esto consistió el paso número 2 de la guía Gavilán aplicada a nuestra investigación del derecho a la educación. Buenas, mi nombre es Ria Hassan. En este video me gustaría hablarles de básicamente dos cosas. En primer lugar, cómo se lleva a cabo la organización de la información, y en segundo lugar, cómo hicimos para presentarla. Lo que nosotros hicimos para poder organizar la información es que compartimos entre los integrantes del grupo, María, Mariana y yo, las distintas referencias bibliográficas que cada uno de nosotros había encontrado y que había considerado como relevantes para responder a las preguntas secundarias y así poder responder finalmente a la pregunta inicial. Esto lo hicimos a través de Google Drive. Lo que se hizo fue que se colocó las preguntas secundarias. Debajo de cada pregunta secundaria se colocó las distintas referencias bibliográficas que cada uno de nosotros había encontrado, y debajo de eso una síntesis de cada referencia. De esta forma, con solo ver el documento, podíamos saber más o menos en líneas generales qué decía
cada referencia. Bueno, después decidimos leer a profundidad algunas de las referencias, las que consideramos más importantes a primera vista, y de la combinación de todas ellas logramos construir las respuestas a las preguntas secundarias. Una vez realizado el proceso de búsqueda, selección y organización de la información, bueno, nos quedaba hacer la presentación, que esta se hizo utilizando 3 recursos. La primera fue el informe escrito, el cual ya se entregó. La segunda fue una presentación en PowerPoint donde se cubren algunos de los aspectos de la investigación. Y en tercer lugar es este video en el que estoy apareciendo ahorita. En relación a nuestra pregunta secundaria número 1, ¿de qué forma la economía venezolana ha influido sobre la educación escolar y universitaria?, comprendimos luego de elaborar nuestra investigación que desde los años 80 las políticas de Estado han sido un conjunto poco coherente de planes y programas creados bajo la noción de inversión social. Desde la década de los 80 hasta el presente, muchas de las políticas económicas han generado un incremento de la pobreza en un porcentaje importante de la población. A lo largo de nuestra historia, la pobreza y la mala diligencia a las políticas estatales han ocasionado dificultades. Cuando se habla de economía y desarrollo y educación se habla de elementos estrechamente relacionados y pues comprendemos que el estudiante, de acuerdo a su estatus socioeconómico, pues va a tener mejores o peores condiciones de vida que le permitirán desarrollarse como ciudadano y bueno, cultivar sus capacidades y su aprendizaje. Bueno, a mí en este video básicamente me gustaría responder nuestra segunda pregunta secundaria, la cual es: ¿cómo en la actualidad se va a afectar la libertad de expresión y de pensamiento en el ámbito educativo? Dice Latorre, un especialista en el tema, que la educación bien puede ser utilizada como un instrumento de liberación o un instrumento de opresión. Es cierto que, bueno, está la educación escolar, está la educación universitaria. Yo voy a enfocarme básicamente en este video en la educación escolar y pública, principalmente. Nosotros defendemos que uno de los principales objetivos de las instituciones educativas es promover el libre pensamiento y la pluralidad. Sin embargo, nos damos cuenta, repito, sobre todo en la educación pública, de que se ha buscado en los últimos años imponer una corriente ideológica. No solo en la educación, en otros aspectos, pero ahorita quiero enfocarme nada más en la educación. Y cuando estamos hablando dentro del marco educativo, una de las estrategias que se utilizan para poder lograr este cometido es precisamente utilizando un pensum de acuerdo a tu corriente ideológica, donde uno establece una bibliografía de acuerdo a sus líneas políticas y a su pensamiento. Y bueno, en nuestra opinión, la imposición de una corriente ideológica, ya sea fuera dentro del ámbito educativo, es una violación directa a nuestra libertad de pensamiento y no debemos permitir que se reprima el derecho a expresarse libremente ni a ser sometidos a una sola corriente. La educación debe conducir a la integración del hombre en la sociedad y por ello debe defenderse a toda costa el sentido de libertad en todos sus aspectos. A continuación voy a responder la pregunta secundaria número 3. ¿Cómo las políticas del Estado han creado una diferencia en el nivel académico del sector público y privado en los últimos años? Para entender de qué manera la educación ha variado en el pasado, es necesario revisar las políticas del Estado venezolano. Encontramos el caso de 1999 al 2003, el cual significó un conjunto poco coherente de planes y de programas creados bajo la noción de inversión social. El objetivo era proporcionar los recursos humanos necesarios para el funcionamiento de la economía, pero a finales de los 80 se aplicaron políticas de subsidios directos para superar las desigualdades económicas entre clases. Sin embargo, no se formularon de manera progresiva, redistributiva o universal. Más bien, esto significó un retroceso. En los años 80, el Estado venezolano desarrolló mecanismos necesarios para garantizar la protección de la fuerza de trabajo. Pero esto tuvo fracaso, ya que al final del año 96, la pobreza se mostraba en el máximo deterioro. Citando a Mariano Latorre, la educación no es un gasto para un país, es una inversión a corto y a mediano plazo. De tal forma, el proceso productivo venezolano y las regulaciones del mercado de trabajo ocasionaron un aumento importante en las familias en situación de pobreza. Es por ello que decidieron cambiar desde el punto de vista económico el desarrollo del modelo educativo de liberal a neoliberal, y el argumento de fondo siendo que el fracaso de las políticas públicas se debía al modelo económico. Por lo tanto, un modelo que apostaría a una educación de calidad y de élite sería más beneficioso.
Ahora bien, en el gobierno de Hugo Chávez, para implantar el llamado socialismo del siglo XXI y equilibrar los altos niveles de desigualdad, se mostraron muchas fallas en cuanto a la capacidad institucional y el logro de las mismas. Esto se tradujo en ineficiencia e ineficacia para ofrecer respuestas a los planteles educativos. En los últimos años, Venezuela ha sufrido grandes alteraciones en economía, lo cual ha ocasionado un deterioro en el funcionamiento educativo. Nos atrevemos a decir que estas dos cosas están estrechamente relacionadas. El promedio de años de estudio por habitante es 8, lo cual es muy bajo si consideramos que el tiempo necesario para ser bachiller es aproximadamente 12 años. Según Mariano Herrera, en su artículo La educación escolar en Venezuela, solo se alcanzan más de 10 años de estudio, los descendientes de quienes también alcanzaron esos niveles educativos.